Mi nombre es Roberto y llevo años trabajando como trailero, de esos que han explorado cada esquina del país con las luces de la carretera como únicas compañeras. Siempre he creído que la vida en la ruta tiene sus propias leyes, cosas que solo quienes pasamos nuestro tiempo en el asfalto comprendemos, cosas que no tienen lógica para los demás. Sin embargo, lo que me ocurrió en este viaje es algo que todavía no puedo entender completamente. Había estado empleado en varias compañías de transporte, pero recientemente logré adquirir mi propio camión. No era un modelo nuevo, aunque estaba en buenas condiciones y lo obtuve por un precio que, para ser honesto, me pareció increíblemente bajo. Lo encontré anunciado en un grupo de traileros, y el vendedor, un hombre mayor, me garantizó que el vehículo estaba en perfecto estado, explicando que lo vendía porque ya no podía seguir manejando. No indagué demasiado, para mí, era una oportunidad imperdible. Como era mi primer viaje con el camión, decidí llevar a mi esposa y a mi hijo de 4 años conmigo. Era la primera vez que me acompañaban, y me emocionaba que mi pequeño viera en qué consistía mi trabajo. El día transcurrió sin incidentes, hicimos una parada para comer, el niño jugaba con sus juguetes en el camarote y mi esposa se ocupaba de mantener todo bajo control. Pero al caer la noche, algo cambió. Mientras conducía, noté que mi hijo Mateo hablaba solo en el camarote. Al principio no le di importancia, asumiendo que era solo su imaginación infantil, pero mi esposa se giró para observarlo un momento. ¿Con quién hablas?, le preguntó sonriendo. Mi hijo, sin apartar la vista de un rincón del camarote, respondió algo que me puso los pelos de punta, con la señora. Mi esposa y yo nos miramos en silencio, sin decir una palabra. Intenté mantener la calma para no alarmarme, pero mi esposa insistió, ¿qué señora? Él simplemente señaló un punto oscuro. Ahí está, en el rincón, me está sonriendo. Mi esposa no supo qué contestar y solo le pidió que tratara de dormir. Mateo obedeció, y dejamos pasar el episodio, convencidos de que era una broma o producto de su imaginación por el tedio, aunque, en verdad, fue algo extraño y desconcertante. Pasaron las horas y todo parecía en calma, hasta que en plena madrugada, Mateo soltó un grito repentino que lo despertó al instante, interrumpiendo nuestra conversación. Mi esposa reaccionó primero. Se quitó el cinturón y corrió al camarote mientras yo mantenía la vista en la carretera. Roberto, gritó con un tono que jamás le había oído. Detuve el camión al borde del camino y me apresuré a ir atrás. Al llegar, vi a Mateo temblando, con el rostro empapado en sudor y un hematoma grande en el brazo. ¿Qué pasó?, pregunté, pero mi esposa solo me miró con terror en los ojos. Al examinar el moretón, notó algo extraño. Es una mano, susurró. Observé y, efectivamente, parecía la marca de 5 dedos. Mi hijo lloraba y se aferraba el brazo con fuerza. Fue la señora, dijo entre sollozos. Se enojó conmigo. ¿Por qué se enojó?, preguntó mi esposa con voz temblorosa. Porque no quise jugar con ella. No supimos cómo reaccionar y salimos del camarote de inmediato. Respiré profundo, intentando razonar. Algo estaba mal con el camión, algo inexplicable. Entonces recordé lo barato que había sido y las historias de terror que otros traileros compartían en canales del gremio. Saqué mi celular y busqué el contacto del vendedor, pero su número ya no funcionaba. Eso me inquietó aún más, así que investigué sobre el camión. Tras varios intentos, encontré algo: el vehículo había pertenecido a un hombre asesinado. Su esposa lo halló con otra mujer durante un viaje y lo apuñaló dentro del camión. Cuando llegó la policía, ella estaba muerta en el camarote, se había suicidado allí mismo. Me quedé mirando la pantalla, sin saber qué hacer. Miré a mi esposa, que intentaba calmar al niño. Comprendí que estábamos en el mismo lugar donde ocurrió una tragedia, y lo peor, esa mujer seguía ahí. Desde que supe la historia, el ambiente se sintió distinto. No era solo miedo, sino la certeza de que compartíamos el espacio con algo que no era de este mundo. Traté de mantener la compostura, pero mi mente no paraba de revivir a mi hijo señalando el rincón, la sonrisa de esa mujer, la marca en su brazo y el temblor en la voz de mi esposa. Conduje en silencio, con el estómago revuelto y la piel erizada, sintiendo que algo nos vigilaba.
No quería mirar al camarote, pero no podía evitarlo, temía ver a esa mujer muerta sonriéndome. No le conté a mi esposa lo que descubrí. ¿Qué iba a decirle? ¿Que viajábamos donde un hombre murió desangrado y su esposa se quitó la vida? ¿Que la presencia que lastimó a nuestro hijo podía estar con nosotros en ese momento? No hizo falta, porque ella pareció notar mi angustia. En un instante me miró y dijo, no podemos seguir en este camión. Tenemos que bajarnos ya. Asentí, pero sabíamos que no podíamos abandonar el camión en plena carretera. Decidimos completar el viaje. Esa noche fue la más larga de mi vida. Cada segundo se sintió eterno, y todo el tiempo percibí esa mirada desde la oscuridad. Cuando amaneció, sentí un alivio pasajero, una falsa sensación de seguridad, como si el peligro hubiera pasado, aunque sabía que no era así. Al llegar a nuestro destino, no lo dudé, esa misma tarde vendí el camión. Lo hice rápido, sin dar explicaciones ni mencionar lo que vivimos. No podía soportarlo más. Conseguí otro vehículo, uno sin pasado, uno que no trajera consigo algo invisible. Desde entonces, no hablamos del tema en casa. No porque lo olvidáramos, sino porque hay cosas que es mejor no mencionar para no atraer algo peor. Sin embargo, a veces, en la madrugada, mi hijo se despierta sobresaltado y murmura algo dormido. Mi esposa dice que es solo el trauma de esa noche, pero no estoy tan seguro. En más de una ocasión, al acercarme a despertarlo, he sentido una presencia, una vibra pesada que no nos ha dejado, la misma que sentimos en ese camión. Me llamo José y llevo más de 20 años manejando en la carretera. He visto de todo, accidentes espantosos y cosas inexplicables. Pero si hay algo que no puedo borrar de mi memoria, algo que me sigue cada vez que enciendo la radio, es mi última charla con Lalo. Éramos compañeros de ruta. No trabajábamos juntos, pero coincidíamos en varios trayectos nocturnos y nos manteníamos despiertos hablando por radio, compartiendo risas y anécdotas. Todo trailero que haya pasado noches al volante sabe lo solitaria que puede ser la carretera, una voz amiga alivia el peso del viaje. Con Lalo siempre había un chiste listo. Hablábamos de todo, desde fútbol hasta lo que nos esperaba en casa. Esa noche nos reíamos de una historia sobre un cliente que no le pagó un flete. Todo iba bien hasta que su tono cambió de repente. Oye, José, aquí hay alguien pidiendo aventón, dijo. No me extrañó, es común ver gente varada, aunque de noche siempre hay que desconfiar. Ten cuidado, compadre, ya sabes cómo está el panorama, le advertí. Sí, lo sé, pero es una mujer. Se ve angustiada, como si no quisiera estar ahí, respondió. Guardó silencio unos segundos, como si dudara, y luego escuché la puerta de su camión abrirse y cerrarse. ¿Qué pasó?, pregunté. Ya la subí. Pobre mujer, dice que su esposo la dejó tras una pelea. Lalo dijo que la llevaría al siguiente pueblo y seguiría hablando conmigo para que todo estuviera bien. Pero algo en su voz me inquietó, un presentimiento que no pude identificar. Si está seguro, Lalo, que esté todo bien, le dije. Sí, pero está callada, muy seria. Seguimos charlando de otras cosas. No oía a la mujer por la radio, pero supuse que no quería hablar. Lalo era bueno para conversar y seguro intentaría animarla. Pasaron unos 20 minutos entre pláticas incómodas cuando un sonido extraño irrumpió en la transmisión. Al principio no lo entendí, pero luego reconocí que era Lalo llorando, un llanto ahogado y desesperado. Tragué saliva y lo llamé varias veces, pero no respondió de inmediato. Entre sollozos, lo escuché rezar, murmurando oraciones entrecortadas, como si suplicara ayuda. Intenté calmarlo y saber qué pasaba, pero solo oía su respiración agitada y sus plegarias. Entonces, un nuevo ruido se coló, chillidos agudos, como de animales en agonía, distorsionados, que me erizaron la piel. No podía imaginar qué animal haría ese sonido, pero lo peor fue darme cuenta de que venían de dentro de su camión. De pronto, un grito desgarrador, ¡auxilio! Su voz estaba llena de terror puro. Segundos después, un golpe seco resonó y la transmisión se cortó. Intenté contactarlo una y otra vez, pero solo había estática. Seguí manejando esa noche,
con el estómago revuelto, esperando que respondiera, pero no lo hizo. Al amanecer, me reuní con otros compañeros en una gasolinera. Apenas llegué, uno me preguntó si sabía lo de Lalo. Sentí un nudo en el pecho y supe que algo terrible había pasado. Me contaron que tuvo un accidente, perdió el control y chocó contra un muro. Murió al instante. Tras procesar la noticia, hice la pregunta que temía, ¿iba con alguien más? Me dijeron que no, que estaba solo. El suelo se me movió. Yo sabía lo que había oído, Lalo había subido a alguien. Fui al lugar del accidente, buscando respuestas. Al llegar, hablé con un policía que terminaba de inspeccionar. Le pregunté si había algo raro. Dudó antes de responder que lo único extraño era la expresión de Lalo, tenía los ojos abiertos, con una mirada de pánico absoluto, como si hubiera visto algo aterrador antes de morir. No supe qué pensar. No podía explicarlo, pero en mi mente resonaba una certeza, Lalo no estaba solo. Algo estaba con él, algo que nadie vio. No volví a mencionar esto. No tiene sentido explicarlo cuando ni yo lo entiendo. Ahora, cada noche que manejo, miro el borde de la carretera, temiendo ver a una mujer esperando, como la que Lalo encontró. Me llamo Esteban y llevo más de 15 años como trailero, pasando más noches en la carretera que en mi hogar. He aprendido a no asustarme fácilmente, porque tras tanto tiempo manejando solo en la oscuridad, uno empieza a notar cosas que elige ignorar. Pero una noche no pude hacerlo. Conocía bien esa ruta entre Veracruz y Tamaulipas, un camino que muchos evitaban por rumores de apariciones. Nunca había visto nada extraño hasta esa noche. Eran las 2 de la mañana, llevaba horas sin parar, y el tráfico era escaso, algún auto ocasional y otro tráiler a lo lejos. A mi lado, solo la carretera, cerros y árboles envueltos en neblina. Al bajar una pendiente, vi luces entre los árboles a mi derecha. Pensé que eran faros, pero estaban demasiado altas, moviéndose como si flotaran. Había oído de las bolas de fuego, supuestas brujas que, según los pueblos, volaban como llamas. Nunca lo creí, pero esas luces me pusieron nervioso. No era una sola, varias se movían a mi ritmo. Aceleré, pero seguían ahí, como si me persiguieran. Sentí adrenalina y un golpe suave en el techo del tráiler. Miré los espejos, nada, solo las luces más cerca. Bajé la velocidad y abrí la ventana, intentando escuchar. Entonces oí una risa, no natural, como muchas voces susurrando desde arriba. Pisé el acelerador a fondo. El tráiler tembló, y sentí que algo se movía arriba. No miré atrás, solo conduje rápido. Las luces se rezagaron y desaparecieron. Tomé la radio y llamé a alguien en la zona. Alguien en la 180, dije con voz seca. ¿Qué pasa?, respondió un conocido. ¿Has visto cosas raras aquí? Tras un silencio, preguntó, ¿viste las luces? Sí. Sigue manejando, no pares. Su tono me dejó claro que sabía más, pero no quise indagar. Llegué a mi destino y apagué el motor. Entonces, otro golpe en el techo. Me quedé inmóvil. Al bajar, vi ramas en la lona, como si algo se hubiera agarrado. Luego, un ruido en la puerta del copiloto, una huella de mano en el cristal, con dedos largos y delgados. Me quedé paralizado, mirando, hasta que reuní valor para salir. Estaba solo. No volví a esa ruta. Algunos dudaron de mi relato, diciendo que fue cansancio, pero lo vi con mis ojos. Después supe de otros traileros con historias similares, luces que eran demonios buscando almas solitarias. Siempre he pensado que la carretera tiene su propio código. Con los años, aprendes a leer sus señales y a saber cuando algo está mal. Esa noche las ignoré y tomé un camino equivocado sin darme cuenta hasta que fue tarde. Salí de Monterrey hacia la Ciudad de México con una carga pesada. En una gasolinera, mientras tomaba café, un hombre me habló de un atajo que ahorraría 2 horas. Dijo que era tranquilo y poco usado. No debí escucharlo, pero tras tantas horas, cualquier atajo sonaba bien. No sabía que me desviaría a un lugar fuera de los mapas.
Al principio, el camino era decente, pero luego todo se volvió extraño, sin señales, casas ni luces, solo monte y oscuridad. El GPS no cargaba, como si esa carretera no existiera. Seguí adelante, hasta que el volante se trabó y el camión se apagó. Intenté encenderlo, sin éxito. La radio solo emitía estática. Llamé al 911, tras varios intentos, contestaron y prometieron enviar una patrulla en 2 horas. Bajé a revisar el camión, todo parecía en orden. Me alejé para hacer mis necesidades cuando escuché gritos desde el monte, como de un hombre pidiendo ayuda en medio de un dolor intenso. Me paralicé. Mi instinto decía encerrarme, pero no pude ignorarlo. Caminé hacia el sonido y, entre los árboles, vi algo horrible, 3 hombres, uno sosteniendo a otro mientras le ponían una bolsa en la cabeza y otro con un machete. Había sangre por doquier, no era un robo, era una ejecución. Retrocedí en silencio, pero pisé una rama. El ruido los detuvo. Sentí sus miradas y corrí al camión, cerrando todo. Escuchaba pasos detrás. Los minutos fueron eternos hasta que vi una patrulla. Les conté todo, temblando, pero me helaron con su respuesta, váyase. ¿Su camión ya enciende? Pues váyase. Insistí en que investigaran, pero me cortaron, por su bien, no diga nada. Me escoltaron al camino principal sin revisar el monte. En una gasolinera, un compañero me vio pálido y le conté. Me advirtió que no tomara atajos desconocidos, esas carreteras tenían razones para no estar en mapas. No sé si me reconocieron o si los policías estaban involucrados. Solo sé que hay cosas que no debes ver y lugares donde no debes parar. Me llamo Ramiro y llevo más de 20 años manejando tráiler por el país. He recorrido desiertos, montañas neblinosas y tramos peligrosos, tanto por asaltos como por lo inexplicable. Entre traileros hay historias que al principio parecen cuentos, pero con el tiempo te das cuenta de que algunas son reales. Viví una que no le deseo a nadie. Hace unos años, iba del norte al centro con prisa y agotado. El sueño es un enemigo mortal al volante, así que paré en un área de descanso conocida, baños viejos, mesas de cemento y lámparas parpadeantes. Estacioné, bajé con agua y fui al baño. Al salir, oí un grito seco y rasposo, vete. Pensé en una pelea o un borracho, pero no había nadie cerca. Esperé, pero solo oía el viento y los insectos. Salí alumbrando con mi celular y sentí que no estaba solo. Entonces, otro vete, me lo gritaron al oído. Salté del susto, un escalofrío me recorrió. Al agacharme por mi teléfono, vi sangre en el suelo. Seguí el rastro y hallé un pie humano, pálido y mutilado, entre la maleza. Corrí al tráiler, arranqué y miré el retrovisor, nadie, solo la luz titilante. Conduje hasta una estación de policía. Les conté, y revisaron la cámara del tráiler, no había nadie gritándome, pero sí la sangre. Encontraron el pie, sin más restos ni pistas. El caso quedó sin resolver. No olvidé esa voz ni el pie. Creo que, si no hubiera obedecido, habría acabado igual. Ahora evito parar en sitios solitarios, hay lugares donde es mejor no detenerse y advertencias que hay que seguir, por absurdas que parezcan.